Buenas noches, señoras y señores. Les planteamos hoy una propuesta interesante. Conocer la verdad, o al menos aproximarnos más a la verdad sobre lo que sucedió hace ahora 50 años en la vecina localidad almeriense de Palomares. Lo que allí ocurrió, ya lo saben ustedes, unos porque lo vivieron, otros los que no lo vivimos, pues por referencias o por crónicas periodísticas, saben que dos aviones de las Fuerzas Armadas estadounidenses se estrellaron cuando sobrevolaban la zona de la costa almeriense como consecuencia de uno de los aviones transportaba 4 bombas nucleares de gran potencia, de hasta 65 o 70 veces más potentes que las de Hiroshima. Esas 4 bombas cayeron en aquella zona, no explotaron, pero sí al menos 2 de ellas se rompieron, se deterioraron y hubo una contaminación de plutonio que afectó a una extensión importante del territorio de esta localidad, de Palomares. En medio del secretismo y del bloqueo y del blindaje informativo al que sometieron a este caso el siempre todopoderoso gobierno de Estados Unidos y la férrea dictadura de Franco, bueno, se acometieron una serie de tareas de limpieza y de descontaminación de la zona, tratando de vender a la opinión pública que aquel territorio estaba fuera de peligro, y para demostrarlo, allí estuvo el entonces ministro Manuel Fraga, junto con el embajador de Estados Unidos, bañándose en la playa de Palomares y protagonizando aquella célebre foto que estos días de nuevo ha vuelto a estar en las portadas de todos los periódicos, ¿no? Hasta aquí, grosso modo, muy grosso modo, lo que sabemos. Y parte de lo que no sabemos está en el libro La historia secreta de las bombas de Palomares, del que es autor el periodista, escritor y profesor universitario Rafael Moreno, que esta noche nos acompaña. Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿El libro recoge todo lo que no sabemos o el lector interesado en el tema aún le van a quedar flecos? Bueno, después de tu introducción ya no hay nada más que decir, casi. No, la idea ha sido intentar al menos exponer lo que no se conocía o lo que al menos era conocido para muy poca gente, que no era de dominio público, porque es verdad que una historia que, a pesar de que se pasó hace 50 años, pues ha sido de alguna manera, bueno, no sé si silenciada, pero sí al menos se ha intentado pasar por encima de ella, y busca un poco recuperar todo lo que sabemos hasta el día de hoy respecto a ella. Y empezando por el principio, lo que sabemos que sucedió fue así, se trató de un accidente casual, fortuito entre estos aviones, cayeron las bombas, no explotaron, pero se deterioraron 2 de ellas. ¿Fue así de momento eso? Sí, tenemos alguna. Yo empiezo un poquitín antes, intento responder a la pregunta de qué hacían bombarderos atómicos estadounidenses volando sobre suelo español, sobre suelo almeriense, y lo que descubro es que efectivamente España jugó un papel decisivo durante la Guerra Fría, porque era una base muy significativa del Pentágono en el planeamiento, en la planificación de ataques nucleares a la Unión Soviética en caso de que hubiera habido una tercera guerra mundial, ¿no? Y que esta hubiera sido una guerra atómica. Entonces los aviones al principio incluso estaban estacionados en las bases que Estados Unidos tenía en España, en suelo español, y después retiraron los bombarderos, porque los bombarderos salían de Estados Unidos, pero repostaban en el aire con aviones cisternas que salían de las bases españolas. A la ida salían de Zaragoza y repostaban más o menos a su altura, y a la vuelta salían de Morón y repostaban a la altura de Almería. Por eso había bombarderos nucleares, con bombas nucleares volando a España. Y estuvieron volando prácticamente hasta después del accidente de Palomares, porque justo después del accidente de Palomares, sorprendente, los estadounidenses volvieron a reanudar los vuelos al día siguiente, a las 48 horas. Y Franco llegó un momento que dijo, oiga, paren un poco, háganlo sobre aguas internacionales, pero no lo hagan más sobre suelo español. Uh-huh. La limpieza que en su día contaron que se había cometido en la zona, ¿fue tal? ¿O cabe sospechar que también pudo ser una operación de marketing como lo del baño de Fraga? ¿O sí fue tal limpieza pero fue insuficiente? ¿Qué sabemos hasta ahora? Esta es también una de las partes, yo creo, más interesantes. Al menos he podido reconstruir exactamente qué pasó y cómo pasó. Lo que sí que sabemos es que hubo una limpieza, porque la hubo, se llevaron 1.700 toneladas de tierras contaminadas y de cosechas, pero se negociaron determinados niveles de contaminación permisibles en ese momento, absolutamente de manera consciente y acordada por las autoridades civiles y militares españolas y norteamericanas. Y en concreto, incluso esos niveles que habían negociado y que ellos consideraban que eran seguros, hubo una zona en concreto, lo que llaman la zona 2, una de las zonas donde cayó una bomba
que al no funcionar el paracaídas cayó con tanta fuerza que se partió y liberó isótopos radiactivos, en concreto plutonio y otros materiales radioactivos. Esa zona es una zona un poco montañosa y por tanto los niveles que ellos mismos habían fijado eran muy difíciles de conseguir. Y absolutamente consciente, de manera consciente, permitieron que no se limpiara de la misma manera que se limpiaron el resto de zonas. Por eso hoy han reconocido, 50 años después, que es necesaria una segunda limpieza de Palomares, porque la primera no se hizo correctamente. O sea, hablando coloquialmente, hubo un poco de manga ancha en aquel momento. Bueno, aquí los niveles, claro, si pensamos cuál fue el nivel inicial que Estados Unidos quería establecer, era muchísimo más alto. Los españoles negociaron para que se rebajara y se llevara más plutonio, pero efectivamente ambos fueron conscientes que dejaban un nivel lo suficientemente significativo para poder estudiar, que es lo que han hecho en el fondo durante estos 50 años, cómo el hombre puede sobrevivir con el plutonio, que es una materia artificial que no existe en la naturaleza, de qué manera, por ejemplo, entra en el cuerpo humano, en dónde se instala, en qué partes del cuerpo reside, cómo funcionan los cultivos que se cultivan o que crecen en tierras contaminadas, ¿el plutonio pasa al fruto o no? Todo esto es lo que han descubierto porque dejaron un cierto nivel de plutonio, incluso recientemente los españoles lo han medido con exactitud, 9,5 kilos de plutonio hay todavía en Palomares, ¿no? Y por tanto no hicieron las cosas como nos dijeron que habían dicho, porque esas son todas las cosas que yo he encontrado. Yo he encontrado un certificado firmado por las autoridades españolas y americanas en ese momento, en el que a los propietarios, cuando se les devolvía las tierras, les decían que estaban exactamente igual que antes del accidente, lo que hoy sabemos que es absolutamente falso. ¿Y qué es lo más grave, al menos según sus investigaciones, qué es lo más grave que se nos ha ocultado durante este medio siglo y qué consecuencias puede haber tenido para el terreno, para los habitantes? Bueno, consecuencias, pues es el vivir permanentemente con esa duda en la cabeza, ¿no? Con esa preocupación de si yo voy a estar contaminado, si mis hijos van a estar contaminados, el daño que tiene al hecho de que es verdad que durante algunas épocas pues los cultivos no se podían comercializar porque la gente tenía dudas de si eran sanos o no. Yo digo un poco de broma, pero en serio, que no hay un muro de las víctimas de la Guerra Fría, pero que si algún día se construyera habría que poner los nombres de Palomares, porque lo han sufrido realmente, de una manera u otra todos han tenido se han visto afectados de alguna manera. ¿Qué es lo que no nos han contado? No nos han contado toda la película, no nos han contado en realidad lo que pasaba, y por tanto ha dado pie a rumores, ha dado pie a leyendas, ha dado pie a que ya no nos creamos nada, a que no estemos realmente seguros si es verdad o no es verdad la versión que nos cuentan. Y lo que sí que demuestran los documentos que yo he tenido acceso es que mientras las autoridades, por ejemplo, españolas decían que no pasaba nada, esos al mismo tiempo iban a congresos internacionales donde sí revelaban la información completa de lo que estaba pasando y reconocían, por ejemplo, que las estaciones de medición estaban dando un aumento del plutonio en el aire, porque a lo mejor se habían empezado a construir cosas o se había empezado a arar el suelo. Luego no nos han contado en realidad todo y por eso generan dudas de exactamente si la versión oficial es la correcta o no. El libro que ha publicado recientemente, que hoy presenta en Murcia, La historia secreta de las bombas de Palomares, es fruto de varios años de trabajo, de investigación. Ha tenido muchas trabas, muchas zancadillas en el camino, empujar muchas puertas para conseguir datos e información procedentes de fuentes de la defensa española y americana que suelen ser bastante herméticas con los medios de comunicación. Sí, casi es un segundo libro, ¿no? Un libro es cómo he conseguido el libro en realidad, ¿no? La verdad es que ha sido muy complejo. Estamos hablando de que el otro día, cuando estaba preparando un poco la presentación del libro, y busqué cuál es el primer documento, la primera referencia que yo tengo, que obtuve sobre este tema, y tenía fecha de 1996. La primera vez que yo pido la desclasificación de documentos a Estados Unidos, la petición y la respuesta que hace lo que llaman ellos el oficial de caso, tiene fecha de ese año. ¿Por qué he tardado tanto? Porque no han querido revelar muchas cosas. Y en este caso tengo que reconocer que Estados Unidos sí que ha abierto parte de su documentación. A mí durante estos 20 años me ha entregado, yo calculo que más de 5.000 o 6.000 documentos, pero sin embargo cuando he ido a las fuentes españolas para contrastar, para tener toda la visión, la respuesta ha sido que no tenían nada. El órgano que lleva ahora mismo responsable directamente, que es el CIEMAT, que es el heredero de la Junta de Energía Nuclear, no tiene, según me han dicho a mí, ningún documento relacionado con Palomares. Otros hablan de que la documentación está en el Consejo de Seguridad Nuclear. Yo he pedido por escrito y personalmente y la respuesta ha sido nula. Por tanto, en realidad, a fecha de hoy,
toda la documentación española o ha desaparecido o nadie sabe ni quiere reconocer dónde está. Eso, claro, ha dificultado enormemente el trabajo. Yo he tenido que complementarlo con entrevistas, con buscar personas, ha habido gente que sí que me ha ayudado, gente que no me ha ayudado, y luego también un recelo, que es algo que además no es nuevo solo en Palomares. Por ejemplo, yo he leído mucho qué pasó en Hiroshima y en Nagasaki, y allí también hubo mucho recelo de la población de hablar de lo que había pasado. Querían pasar por encima, pasar página, y tardaron bastantes años en abrirse. Aquí también hay bastante recelo sobre tratar el tema. Ellos creen que es un estigma, que les influye negativamente, y por tanto es difícil que ellos te cuenten en realidad qué han pasado y qué experiencia tienen, ¿no? Poco a poco te lo cuentan, y con eso he podido reconstruir no tanto los primeros años, sino todos los posteriores, los años 70, los años 80, los años 90, que todos han tenido distintas etapas del proceso. Eso en cuanto al recelo de la población, pero a nivel de gobiernos, ¿quién cree que ha tenido más interés por echar tierra, nunca mejor dicho, echar tierra al asunto, España o Estados Unidos? Bueno, España claramente en una primera época, y eso intento también demostrar en el libro, el gobierno de Franco quiere completamente desde el principio pasar por encima del tema, ¿no? Y ya desde un primer momento decide que no va a generar un conflicto internacional con Estados Unidos, que lo que quiere es, y da instrucciones muy precisas de que quiere que haya una colaboración muy activa con Estados Unidos para resolverlo lo antes posible. A nivel de información establece una censura completa. Es más, yo no sabía que la gestión informativa de la crisis la lleva Muñoz Grandes, un general que había sido famoso durante la Segunda Guerra Mundial como jefe de la División Azul, y que en ese momento es el jefe del Alto Estado Mayor, el máximo órgano militar en ese momento de España, y él establece una censura completa. Estados Unidos, pues a Estados Unidos tampoco le interesaba. Por ejemplo, yo no era consciente que la bomba atómica en ese momento era casi un secreto completo. Es más, la primera vez que se muestra una bomba atómica en el mundo es la de Palomares. Hay un gran debate en Washington sobre si tienen o no que mostrarla, y al final ellos son un poco más abiertos y dicen que sí que es necesario para dar credibilidad, para demostrar que realmente han encontrado la bomba, ¿no? A partir de entonces yo creo que a casi nadie le ha interesado, porque el tema de la energía atómica es un tema que genera muchos recelos, y entonces algunos estiman que es mejor pasar por encima que al revés, que dar toda la información y buscar una transparencia sobre este tema, ¿no? Sin embargo, en la actitud, a lo largo del tiempo, la actitud del gobierno de Estados Unidos se podría definir como colaborativa, ha estado aportando fondos, ha estado colaborando, y bueno, y hoy por hoy, ahora hablaremos de eso, hoy por hoy lo sigue haciendo, o no se podría definir como tal, como colaborativa. Bueno, hay muchas etapas. Por ejemplo, la percepción general es que Estados Unidos ha pagado la limpieza de Palomares y el seguimiento, algo que es absolutamente falso. Estados Unidos nunca ha llegado a pagar más del 20 o el 30% del coste completo del seguimiento médico y el seguimiento medioambiental. Es más, en 2010 decidió unilateralmente dejar de pagar nada. Consideró que ya no tenía sentido, que ya no era su responsabilidad, y a partir de ese momento comunicó al gobierno español que ya no iba a ayudar en el pago del mantenimiento, del seguimiento del plutonio, que estamos hablando que es un isótopo que tiene más de 20.000 años de vida. O sea que todavía nos quedan muchos más años para hacer su seguimiento, para comprobar que no ha habido ningún problema de salud. A partir de ahí ha habido épocas en las que ha sido más colaborativo que otro. Esto que estabas un poco insinuando, que creo que es lo que vamos a tratar después, que es la solución final de Palomares, el gobierno español se lo lleva pidiendo a Estados Unidos desde hace más de 10 años, y ha sido hace escasamente 5 meses cuando finalmente parece que ha aceptado el llevarse el resto de la contaminación que queda en Palomares. Pero hasta hace 5 meses él decía que ese ya no era un problema, que él no había hecho nada malo, que él había pactado con las autoridades españolas en su momento una serie de medidas, y que por tanto a partir de entonces no era su responsabilidad el tema. Por tanto, ha habido momentos en los que sí que ha sido más responsable, por ejemplo, a nivel de información, como decía, ellos han aportado muchos documentos. ¿Todos? Pues yo tengo mi duda, porque yo, por ejemplo, el último documento que yo tengo de Estados Unidos es de los años 90. Yo he pedido documentos más recientes y la respuesta ha sido negativa, exactamente la misma que las autoridades españolas, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos aspectos ha sido más abierto, más transparente que lo que han sido las autoridades españolas. Si tuviéramos que utilizar algún término del argot deportivo, si tuviéramos que dar el minuto de juego y resultado del tema Palomares a día de hoy, ¿cuál sería? ¿En qué situación está y qué es lo que hay que hacer y cómo se va a hacer? ¿Hasta dónde sabemos? Yo creo que estamos en un momento muy importante, porque es verdad que podemos estar en el principio del fin.
hay un acuerdo no legal, no legalmente obligatorio, pero sí que hay un acuerdo político firmado al más alto nivel entre Estados Unidos y España para resolver definitivamente el tema de Palomares, que pasa por una segunda limpieza. Y esto es muy importante, porque hasta ahora estaba todo bloqueado porque no se sabía a dónde llevar los restos que había allí. Estaban identificados, incluso se sabe que son 40.000 hectáreas, pero España no tiene cementerios nucleares y a dónde se llevaban. Y hasta este momento, hasta octubre del año pasado, Estados Unidos se rechazaba llevárselos a Estados Unidos. Por tanto, eso abre la puerta a poder poner fin al tema. Pero tiene un pero, como casi todo en Palomares. No sabemos cuándo, porque las autoridades ni españolas ni americanas han dicho un plazo, aunque sea orientativo, no han explicado cómo lo van a hacer, porque igual que la primera vez fue difícil hacerlo, esta vez también es difícil, va a tener un gran impacto. Estamos hablando que en el año 66 se llevaron 1.700 toneladas de residuos y cosechas, y ahora lo están calculando en 50.000 toneladas. O sea, el volumen que van a tener que mover es enorme. Y luego hay un tercer elemento, ¿quién lo va a pagar? ¿Tenemos que pagarlo los españoles? ¿Lo vamos a pagar a medias? ¿Quién va a pagar eso? Eso es algo que todavía a día de hoy no se ha aclarado. Hoy, precisamente, se ha publicado una información sobre algo que ya se había comentado semanas atrás o meses atrás, pero parece ser que el subsecretario de Estado adjunto para Europa y la Unión Europea y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha dicho hoy en Almería que sí, que España y Estados Unidos están sopesando, ha dicho, barajando, la posibilidad de que la tierra radioactiva de Palomares salga a través de la zona militar del puerto de Cartagena. No me quiero anticipar a nada, pero me da la impresión de que eso puede generar polémica. No sé qué impacto puede tener el movimiento de estos terrenos, si es algo peligroso, si no lo es. ¿Usted qué opina? Vamos, eso es uno de los temas que yo creo que deberíamos de aprender del pasado y explicarlo con transparencia. Explicar a la gente del pueblo de Palomares o la gente que pueda ver afectada directamente cómo se va a hacer y cuáles son las garantías. Hoy en día hay muchas garantías. La gente que está llevando ese tema es gente muy responsable, muy técnica, pero tienen que explicarlo. Y no es un político el que nos tiene que explicar cómo lo tiene que hacer. Tiene que haber otra actitud. El mundo ha cambiado, la transparencia debe ser lo primero. A partir de ahí, ya decía, no es una operación fácil ni pequeña, es una operación compleja, pero que existen los conocimientos técnicos para hacerlo. Básicamente hay dos preocupaciones. La primera es el impacto ambiental que va a generar y que además debería ser de dominio público. ¿Cómo se va a hacer? El CIEMAT presentó dos propuestas, una que reducía el número de residuos y otro que se movían más residuos pero tenía menos riesgos. No sabemos cuál es la que se está trabajando. Oficialmente no se ha dicho nada, aunque da la sensación de que Estados Unidos ya ha mostrado la inclinación por la de llevarse el máximo de residuos porque es más segura. Y el segundo elemento es cómo se va a hacer. Eso equivale a un movimiento de tierras y de contaminación bastante complejo. Y la falta de información ha generado rumores, porque nadie ha explicado cómo lo va a hacer. Puertos de salida hay varios, pero el problema parece que el fundamental es el calado de los puertos. En este caso parece que están optando por la opción, por la información que tú estás comentando, la opción, de nuevo, la que ellos consideran más segura, que es a través de un puerto militar, aunque ello amplíe el movimiento de tierras, porque hay que llevarlas desde Palomares a Cartagena. Podría haber otros puertos o otras medidas. Recordemos, en la época de 1966 lo que se utilizó para evitar otros movimientos fueron lanchas de desembarco en la playa. Los bidones se llevaron a la playa, las lanchas de desembarco se las llevaron de la playa a los buques. En este caso parece que se va a buscar otra opción. No sabemos los contenedores cómo lo van a hacer, o sea, todavía hay muchas dudas. Yo creo que lo que tendríamos que pedir es información en el proceso. Primero es demandar información y después hacer los análisis oportunos. Y esas decisiones técnicas en el fondo no son técnicas, pero son realmente también políticas. Claro. Porque tú puedes tomar todas las soluciones técnicas son buenas, pero políticamente no todas son iguales, no tienen el mismo valor, ¿no? Entonces yo sí que demando, y creo que la comunidad debería demandar, la opinión pública, información en el tema y más información. El CIEMAT podría mandar un informe al Congreso,
a los ayuntamientos afectados, explicándoles cómo se va a hacer, y no con reuniones a lo mejor simplemente privadas o con encuentros donde no tenemos la información disponible para todo el mundo. Y una última pregunta por terminar la entrevista de una forma anecdótica, en referencia a la célebre foto de Fraga. ¿Es verdad que esa foto fue una estrategia diseñada por la mujer del embajador de Estados Unidos, que en su día trabajó en el departamento de marketing y pensó que esa era una estrategia adecuada para dar una buena imagen? O sea, que nos trataron a todos como consumidores de refrescos. Bueno, hablamos de la vieja y la buena la vieja y la nueva política, y ya en el 66 había también vieja y nueva, ¿no? Yo cuando escribí el libro me pregunté si podía contar algo nuevo sobre el baño de Palomares, porque claro, es un tema tan conocido. Entonces, bueno, efectivamente confirmé que es correcta, esa es el origen. Quien propone la idea de una foto del ministro y del embajador en bañador, ya entonces toda una revolución, fue precisamente la segunda esposa del embajador americano, que además era un dandy, era una persona que iba siempre muy bien vestida, y que le dice un día: oye, dejaros de declaraciones, hacer un gesto personal, demostrar personalmente que aquello es seguro. Y entonces él se queda con la idea y se la presenta a Fraga, y en ese momento representa un riesgo, porque Fraga era un joven político, estaba intentando aprobar una ley de apertura de la prensa, quería eliminar la censura previa, y con sus cabildeos consigue que Franco cambie su política informativa frente a Palomares y acepte este gesto, un gesto que tenía un cierto riesgo político. Lo que sí que he podido aclarar es que no hubo un baño, sino que hubo 3 baños realmente. Es decir, que el embajador americano había quedado con Fraga, pero él creyó que habían quedado en el parador de Mojácar, porque oficialmente se iba a inaugurar el parador de Mojácar. Y cuando llega al parador, a la hora supuesta que había quedado con Fraga, pues Fraga no está. Y ya hay periodistas, y coge el embajador americano y se baña, y hace sus declaraciones diciendo que eso es seguro y que no pasa nada. Se viste, se queda ahí en el parador tomando algo, y de pronto llega un ayudante y le dice: oye, que es que ya ha llegado el ministro y se va a bañar en Quitapellejos. Y dice el embajador: sin mí, y coge y se va corriendo a Quitapellejos. Y ahí ya no tiene bañador, le tiene que pedir un bañador a un buzo para ponérselo y bañarse de nuevo con Fraga. Y el tercer baño es porque cuando van a salir, que al parecer hacía un frío que pelaba, pero allí Fraga dijo, claro, por la época, ¿no? Dijo que allí todo el mundo sonriendo y aquello era perfecto. Cuando van a salir aparece el general de la zona aérea, que llega tarde, y entonces que también se quiere bañar. Entonces todos se vuelven a meter en el agua de nuevo, y hay un tercer baño delante de toda la prensa que está ahí esperando para tomar, como tú dices, la imagen, que es lo que al final se nos ha quedado, ¿no? Si el embajador y el ministro se bañan es porque no ocurre nada. Claro, el embajador y el ministro sabían que en esa zona, en esa playita, en ese trocito, no había absolutamente nada, porque ya habían medido antes y no había ningún tipo de contaminación. Muy bien, la historia secreta de las bombas de Palomares, del libro del que es autor Rafael Moreno, el periodista Rafael Moreno, lectura más que recomendada para conocer un poco más de cerca, un poco más cerca de la verdad, la historia de este episodio de la historia reciente de España. Rafael Moreno, muchas gracias, feliz estancia en Murcia y hasta otra ocasión. A vosotros por tenerme aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta el próximo día. Buenas noches.